Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, ya espero que hayan completado los materiales. Vamos a comenzar con la realización de Ranma y medio. Es, como se los dije en el primer video, complicado realizar el patrón, sobre todo el cabello. Lo hice y deshice, volví a hacer, lo volví a deshacer hasta que finalmente me gustó, y espero que a ustedes también les haya gustado tal y como lo vieron. Como siempre les pido, por favor, de todo corazón, que compartan mi video, que me etiqueten, que todo el mundo se entere que aquí hacemos cosas muy bonitas. Estuve yo tratando de buscar y por lo menos yo no encontré en YouTube un Ranma ni siquiera parecido al que les voy a mostrar aquí. Estuve buscando también en otras, en Pinterest. Tampoco hay un Ranma ni siquiera parecido a este. En Etsy tampoco, amigas. ¿Por qué les digo esto? Porque me ha pasado con muchos de mis personajes que de repente ya les cambian una cosita y ya están vendiendo el patrón de pago. Eso no es justo, amigas. Es bien complicado. Llevo mucho tiempo diseñando. Así, y yo se los ofrezco de manera gratuita en mi canal. Así es que por favor se los pido, etiquétenme, compartan, díganle a todo mundo que en Betty Mágica Crochet hacemos personajes preciosos, y no se dejen por ahí sorprender con patrones de pago que son prácticamente idénticos al mío. Les voy a contar que antes no existía una Nezuko ni siquiera parecida a la mía, y bueno, ahora ya la están vendiendo por todos lados. Le hacen un pequeño cambio y ya es patrón propio. Igual he visto varios. Hace poquitito vi a Rengoku. Nada más le pusieron un dedito en cada mano y ya decían que era patrón propio, y ya lo están vendiendo, amigas. Así es que no se dejen sorprender. Primero lo vieron en Betty Mágica Crochet y después en cualquier otro lado. Es importante para mí, así es que por favor apóyenme muchísimo, que no es fácil crear personajes como este. Y pues como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, que más que nunca den su like para que me apoyen, por favor, para que pueda mi canal llegar a más gente y todos se enteren que primero hicimos estos personajes aquí en Betty Mágica Crochet y que aquí los tienen de manera gratuita. Compartan. También eso es muy importante. Háganme todos los comentarios que quieran. Yo siempre estoy atenta y siempre respondo sus comentarios. También les pido por favor que vayan a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet. Instagram Cometa-shop-mx y TikTok Cometa Crochet. Bueno, pues sin más por el momento vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar realizando los bracitos, amigas. Tomamos nuestra hebra de color carne y en la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico. Hacen esta forma, especie de X en su manita, y hacen una cadenita para fijar. Una vez que hicieron esto, vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Aquí va uno más. Entro en el anillo mágico, engancho y hago el punto bajo. Entro en el anillo mágico, engancho y saco. Anillo mágico y punto bajo. Anillo mágico, engancho, saco y punto bajo. Así se hacen los puntos bajos. Vamos a hacer 6. Tomamos la hebrita que nos quedó por ahí, cerramos el anillo mágico perfectamente, y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Vamos a hacer 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí va 1 y allí mismo voy a hacer 1 más. Estaré terminando esta vuelta, que es la 2, con 12 puntos bajos. Vuelta número 3, a la 5 haremos un punto en cada punto, un punto bajo en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 6.
en la que vamos a hacer un punto bajo y después una disminución. ¿Cómo se hacen? Bucle delantero del primer punto, miren, solo el buclecito delantero, bucle delantero del siguiente punto, de esta manera solo el buclecito, y vamos a tomar los dos juntos y hacemos nuestro punto bajo. Haremos esto, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos. Y de las vueltas 7 a la 8 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 8 puntos. Muy bien, en la vuelta número 9 vamos a hacer un cambio de color a color blanco. Vean, el último paso del último punto que hicimos en la vuelta 8 lo vamos a terminar de esta forma con hebra de color blanco. Ya podemos cortar la hebra de color carne, que ya no vamos a necesitar por ahora, y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, pero trabajando solo en el bucle trasero. Vean, en lugar de tomar el punto completo como lo haríamos normalmente, solo vamos a trabajar, solo vamos a tomar el buclecito de atrás, esta parte del punto, esta parte de atrás del punto. Y vamos a hacer un punto bajo pasando hacia adelante estas hebritas para irlas perdiendo conforme vamos avanzando en esta vuelta. Entonces, solo bucle trasero, hebritas hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, solo bucle trasero. Vean, así pasamos las hebritas hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. Así estaríamos haciendo durante toda la vuelta y la finalizamos con 8 puntos. Lo que haremos en la vuelta número 10, nuevamente hacemos un cambio de color a color rojo, amigas. Ya podemos cortar la hebra de color blanco, que por ahora ya no vamos a necesitar. Muy bien. Y vamos a hacer de esta vuelta, que es la número 10, a la 20, un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos, ya trabajando el punto completo. Vean, ya trabajando como normalmente lo haríamos. Y como siempre vamos a ir perdiendo esas hebritas que pues no vamos a necesitar. Siguiente punto completo, lo tomamos completo, vean. Las hebras las pasamos hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. Y así hasta finalizar, como les decía, la vuelta número 20. Ya terminé. Lo que haremos cuando finalicen el bracito es irse al siguiente punto, hacen un punto deslizado. Y aquí si quieren hacer cadena para fijar está bien, y si no, háganlo como yo lo hice, solo aprietan bien el punto y van a cortar la hebra pequeña, no es necesario dejar hebra larga. Así es como estaría quedando este bracito. Vamos a hacer un detalle, si se acuerdan, aquí trabajamos en bucle trasero. Vamos a ir en ese bucle delantero que nos quedó libre, introducimos el crochet tal y como lo vieron en la imagen y vamos a estar haciendo, miren, aquí primero introducimos una hebra de color blanco. Ahí en cualquier punto en el que ustedes quieran. Aquí mismo voy a hacer una cadena. Ahí está. En el mismo punto, en ese mismo voy a hacer un punto bajo. ¿Ven? Entré en el mismo punto, hago un punto bajo y en el siguiente punto un aumento, tomando estos buclecitos que nos quedaron libres. Aquí voy a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Me voy al siguiente punto que está por acá y voy a hacer aquí un punto bajo. Ahí está como muy perdidito ese punto, pero sí se puede, sí se puede. Muy bien, aquí hacemos un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Eso haremos durante toda la vuelta. Cuando finalicen la vuelta estarían terminándola con 12 puntos. Se van a posicionar en el primer punto. Allí van a hacer un punto deslizado. Levantan con una cadena y van a hacer una vuelta más en la que haremos 12 puntos bajos. Ya eso es todo, amigas. Vuelven a posicionarse en el primer punto que hicieron en esta vuelta. Hacen un punto deslizado, cadena para fijar, amigas. Aprietan bien fuerte y van a dejar hebra lo suficientemente larga para ensartar en una aguja lanera y perder por detrás. Una vez que hicieron eso, amigas,
van a tomar el limpiapipas que que les pedí en el alistando materiales y la van a medir. Van a hacer un doblez como el que estoy yo haciendo, que sea del tamaño del bracito, quizás una vueltecita más pequeña, no pasa nada si queda un poco más pequeño. Lo miden de esta forma, cortan el sobrante de limpiapipas. A mí me sobró aquí muy poquito porque ya rellené con este limpiapipas el otro bracito. Esto nos va a servir tanto como para rellenar el bracito como articulación y podamos acomodar el bracito tal y como queramos. Aquí está el otro bracito, hacemos dos exactamente igual y los vamos a reservar, los vamos a ocupar más adelante, pero es muy importante que empecemos haciendo los brazos. Continuamos ahora con la realización del cuerpo. Vamos a empezar por las piernas. Toman hebra de color negro y tal y como hicimos en el bracito, vamos a hacer un anillo mágico. Una vez que esté terminado el anillo mágico, ay, no se deja. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Muy bien. Ya sabemos hacerlo, ya lo hicimos en los bracitos y vamos aquí a hacer 6 puntos bajos. Amigas, es color negro, no se nota muy bien, pero yo creo que sabemos perfectamente hacer un anillo mágico y hacer los 6 puntos bajos dentro de él. Si son principiantes, pues traten de ir pausando el video y ver poco a poco cómo se hace. Pero no es nada difícil, amigas. Así es que bueno, no le vi el caso hacerlo en otro color porque pues creo que las instrucciones son muy claras. Una vez hechos los 6 puntos bajos dentro del anillo mágico, en la vuelta número 2 haremos 6 aumentos. Aquí me estoy posicionando en el primer punto y voy a hacer mi primer aumento. Recuerden que siempre que estén trabajando con color negro, procuren que sea de día, cerca de una ventana, y si pueden incluso tener una lámpara cerca, está muy bien para que no forcen su vista. Así haremos los 6 aumentos, terminando esta vuelta con 12 puntos bajos. Una vez realizado esto, vamos a la vuelta número 3, en la que vamos a comenzar haciendo un punto bajo. Y en el siguiente punto haremos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta 4 haremos 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5. Ya sabemos trabajar en bucle trasero solo tomando la hebrita de atrás del punto y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Recuerden, así no, así es tomar el punto completo. Toda esta vuelta la haremos solo tomando el buclecito de atrás del punto. Vean. Y una vez que hayan terminado esta vuelta, van a continuar con la vuelta número 6, en la que van a realizar 24 puntos bajos, pero ya esa vuelta número 6 la vamos a hacer en bucles completos, ya no la haremos en bucle trasero. Amigas, antes de continuar, vamos a tomar una moneda de 2 pesos, ya les dije el diámetro que tiene, espero que en su localidad haya una moneda más o menos del mismo diámetro, y si no, el plastiquito tal y como les dije en el alistando materiales. Yo no pretendo que el muñeco se pare porque por el tipo de cuerpo base no se va a parar, solo quiero que la base del piecito quede plana, es lo único que busco al colocar la moneda, que quede bien planita. Como les digo, si quieren pueden también utilizar aquí un plástico. Tengan mucho cuidado de no manchar la labor hasta ahorita y vamos a pegar de esta manera la moneda. Esperaré a que seque y continuamos. Miren, ya secó, ya empecé la vuelta número 7 haciendo 6 puntos bajos. Aquí están mis 6 puntos bajos. Ahora voy a realizar 6 disminuciones. Vamos a recordar cómo se hacen. No tomamos el bucle completo, solo el bucle delantero del siguiente punto, después el bucle delantero del punto que sigue, engancho, saco y hago mi punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Tengo que hacer en total 6.
Ya hice las 6, me sobran al final 6 puntos bajos. Realizo esos 6 puntos y estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 8. En esta vuelta vamos a hacer un cambio de color a color carne, un repaso de cómo se hace el cambio de color. El último punto de la vuelta 7 lo termino, el último paso del último punto de la vuelta 7 lo termino con el nuevo color, en este caso color carne. Puedo ya cortar la hebra de color negro que ya no voy a necesitar y lo que vamos a hacer a continuación, amigas, a veces hablo en primera persona y a veces en tercera persona, disculpen ustedes, amigas, pero sé que me entienden perfectamente. Una vez hecho el cambio de color, amigas, permítanme que aquí ya no sé qué pasó. Permítanme, aquí está la hebrita de color negro, es que la tenemos que ir perdiendo conforme vayamos avanzando. Entonces, la vuelta número 8 la vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos, solo en bucle trasero. Ya sabemos trabajar en bucle trasero. Entonces hacemos 1, 2, perdiendo las hebritas que por ahí ya no vamos a necesitar. 3, otra vez 4, solo en bucle trasero. Así, y vamos a hacer un quinto punto, solo bucle trasero. Muy bien, amigas. Es que quería decirles porque a partir de aquí vamos a hacer 4 disminuciones. Déjenme corto estas hebras y quería decirles cómo vamos a hacer las disminuciones en bucle trasero. Se hacen tienen un pequeño cambio cuando se hacen en el bucle normal. Bueno, ya hice los 5 puntos bajos en bucle trasero. Las disminuciones en bucle trasero las vamos a hacer de la siguiente forma, vean. Tomamos solo el bucle trasero y vamos a hacer un punto bajo, pero no lo vamos a terminar. Nos vamos al siguiente punto, igual hacemos un punto bajo, pero no lo vamos a terminar. Una vez que hicimos esto, ya vamos a tejer estas tres puntos que nos quedan en el crochet. Así se hacen las disminuciones en bucle trasero. Yo ya hice una, tengo que hacer otras 3. En total 4 disminuciones. Me van a sobrar 5 puntos. Realizo esos 5 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos. Muy bien. Vamos a la vuelta número 9, en la que ya vamos a trabajar en bucle completo. Ya normalmente vamos a hacer 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos y vueltas 10 y 11, un punto en cada punto, terminando la vuelta 11 con 12 puntos. Muy bien, amigas, antes de continuar quiero mostrarles cómo vamos a articular nuestro muñeco. Miren, van a medir el alambre que les pedí en el alistando materiales, van a medir 24 centímetros y cortan con nuestras super pinzas, amigas. Van a cortar fuerte, fuerte, fuerte. Me falta fuerza, amigas. No son mis pinzas, soy yo. Una vez que hayan cortado el alambre, vamos a doblar ambas puntas. Es muy importante hacer este doblez, que es el que nos va a dar la seguridad de que el alambre no se vaya a salir y pues no vaya a lastimar. Y aparte, bueno, el doblez ayuda a que si se llega a salir, que la verdad es muy, muy difícil porque el mismo doblez lo va a impedir, pero si se llega a salir, pues va a impedir que alguien se lastime con el alambre. Entonces el doblez lo vamos a hacer por ambos extremos. Toman solo la puntita del alambre con la puntita de las pinzas y van a hacer un doblez así, miren, pequeño, y que quede bien cerradito, lo más que puedan, que al hacer este doblez tope alambre con alambre, lo más que se pueda, vean. Todo esto es para seguridad. Una vez hecho esto, vamos a tomar la cinta transparente y vamos a comenzar a forrar el alambre. Muy bien.
de esta forma, dando mucho énfasis en ambas puntas, que si de por sí ya con el doblez es seguridad, pues vamos a dar varias vueltas que quede gordito, no demasiado, amigas, porque si no, pues no les vaya a costar trabajo meterlo al piecito de nuestro bello ranma. Y vamos a comenzar de esta manera, ir recorriendo, nos vamos a ir forrando todo el alambre hasta llegar al otro extremo, y vamos también a dar varias vueltas hasta que quede bien forradito, bien gordito el otro extremo del alambre. Y miren, no demasiado, recuerden, no tanto, Entonces vamos a tomar la piernita de ranma o de cualquiera, así de esta manera pueden ustedes articular cualquier figura que estén realizando, Vamos a medir la parte baja de la planta del piecito y vamos a hacer un pequeño doblez, así como vieron en la imagen. Antes de forrar, vamos a poner un poquitito de relleno, solo un poco. En este caso colocamos una moneda. A mí me gusta colocar relleno para que el alambre no llegue hasta abajo, y no, como una especie de refuerzo para que el alambre no se sienta hasta abajo. En este caso no se va a sentir porque tenemos la moneda, pero yo quiero decirles que generalmente yo pongo un poquitito de relleno hasta abajo. Una vez hecho esto, rellenen bien el piecito hasta donde vamos en este momento. Miren, así habrá quedado. Ya con el relleno de la piernita nos va a ayudar a que el alambre esté fijo y no se mueva mientras estamos avanzando con nuestra labor. Una vez que terminamos ya de articular la pierna, vamos nuevamente a hacer un cambio de color, ahora a color azul marino. Muy bien, ya sabemos hacer cambios de color. Podemos cortar la hebra de color carne, que por ahora ya no vamos a ocupar. Y lo que vamos a hacer en la vuelta número 12, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Después vamos a realizar la vuelta número 13, en la que estaremos trabajando en bucle trasero. Vamos a hacer en esta vuelta un punto bajo, bucle trasero, recuerden, y en el siguiente punto un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto en bucle trasero. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta, amigas, un punto bajo y un aumento, hasta finalizar la vuelta con 18 puntos. Y de las vueltas 14 a la 26 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 26 con 18 puntos. A partir de la vuelta 14 ya estaremos trabajando en puntos completos. Así estaremos terminando la piernita, pero antes de finalizarla vamos a hacer un detalle que lleva en esta parte baja. Aquí trabajamos en bucle trasero, nos estaría quedando libre el bucle delantero, y lo que vamos a hacer en este punto, estaríamos realizando 3 medios puntos altos en cada punto. Comenzamos haciendo 2 cadenas. Esta va a equivaler a nuestro primer medio punto alto, estas 2 cadenas. Engancho hebra, voy a entrar en el mismo punto, engancho saco y hago otro medio punto alto. Engancho, entro en el mismo punto, engancho saco y hago otro medio punto alto. Muy bien, engancho, me voy al siguiente punto, aprovecho para ir perdiendo esa hebra y voy a hacer en ese mismo, es que no agarré completa la hebra, una disculpa. Engancho, entro en el mismo punto y voy a hacer en ese mismo punto 3 medios puntos altos. Llevo uno, aquí voy por el segundo y allí mismo voy a hacer uno más. Muy bien, vamos a hacer esto durante toda la vuelta, 3 medios puntos altos en cada uno de los puntos. Al final hacen cadena para fijar, ensartan su aguja lanera y pierden las hebras y hacen otra pierna exactamente igual. Una vez finalizado van a tener las 2 piernitas y las van a presentar de esta forma. Miren, aquí está de cabeza, pero esta es la parte de atrás de los piecitos, vean. Si ven, ahí se ve el piecito, esta es la parte de atrás. Vamos a tomar la piernita que esté en la mano izquierda, en su mano izquierda. Vean, esta es la parte de enfrente, aquí se ve de lado. Vamos a buscar el punto central de la parte interna de esa piernita que les dije. Vean,
Que esté bien ubicado. Que esté bien ubicado ese punto central va a significar que que las piernitas queden perfectamente mirando hacia el frente y no se vean chuecas. Toman hebra de color azul marino y van a introducirla como vieron en la imagen. Allí mismo hacemos una cadena. Y en ese mismo punto vamos a comenzar a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que corresponden a esta pierna. Recuerdan que cada pierna la terminamos con 18 puntos, entonces vamos a hacer los 18 puntos que corresponden a esta pierna. Van a tomar la segunda piernita, amigas, ya hice los 18 puntos de la primera pierna. Van a ubicar ahora el punto central, ya que la presenten, vean, así. Van a ubicar ahora el punto central de esa segunda piernita, vean. Y lo van a introducir de esta manera el crochet. Déjenme acomodar aquí entre los alambritos y vamos a hacer ahora los 18 puntos que corresponden a esta otra pierna. Así nos vamos a ir. Esta sería la vuelta número 27, amigas, y la estaríamos terminando con 36 puntos bajos. Y de las vueltas 28 a la 30 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 30 con 36 puntos. Seguimos adelante. En la vuelta número 31 vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos, y en la vuelta 32 30 puntos bajos. Muy bien. Vuelta 33, aquí vamos a hacer un cambio de color a color rojo y vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vamos ahora a acomodar nuestros alambres antes de continuar. Cada uno de los alambres los vamos a doblar de esta forma hacia afuera. Los dos están apuntando hacia afuera, vean. Ahora tratamos de ubicar el centro del cuerpecito para hacer un doblez hacia arriba. Que quede bien ubicado en el centro del cuerpecito ese doblez, vean. Una vez que hicimos esto, vamos a entrelazar ambos alambres de esta forma para formar uno solo. Déjenme acomodo, que quede aquí todo muy bonito, muy bien acomodadito. Y lo que haremos ahora en la vuelta 34, trabajaremos en bucle trasero. No vayan a cortar la hebra de color rojo porque la vamos a volver a utilizar y vamos a realizar, repito, en bucle trasero un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y en la vuelta 35 en bucles completos haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, también en negro. Aquí ya terminé esas dos vueltas en negro, corté la hebra que ya no vamos a utilizar, retomamos la hebra de color rojo y lo que vamos a hacer a continuación, amigas, será un punto bajo. Déjenme termino mi cambio de color, ahí acabo de terminar mi cambio de color. Vamos a trabajar nuevamente en bucle trasero y vamos a realizar un punto bajo. Vamos perdiendo la hebra de color negro que ya no vamos a necesitar. Entonces vamos a hacer aquí un punto bajo. Muy bien, siguiente punto, un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto, solo en bucle trasero. Y vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Como ven, ya fui rellenando la pieza, amigas. Vayan rellenando conforme vayan avanzando. En la vuelta 37 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. En la vuelta número 38 vamos a realizar un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Y vuelta 39, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos. Vamos a hacer ahora la vuelta 40, en la que haremos 10 puntos bajos y una disminución 2 veces. Estaríamos terminando la vuelta con 22 puntos bajos. Y vueltas 41 a la 43, un punto en cada punto, terminando la vuelta 43 con 22 puntos bajos. Muy bien, esta vuelta que sigue es de unión de brazos.
sería la vuelta número 44. Aquí vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos. No olviden marcar su primer punto. Ya realicé esos 8 puntos bajos. Van a tomar el bracito por cualquiera de los puntos. Si se nota demasiado aquí donde finalizaron, pues procuren que esto quede hacia adentro del cuerpo, pero esto ya es opcional, no se nota mucho, así es que como ustedes quieran, amigas, Entonces van a tomar cualquier punto del bracito y lo van a introducir como vieron en la imagen. Después nos vamos a ir al siguiente punto del cuerpo, al siguiente punto en el que nos toca trabajar, y aquí vamos a hacer un punto bajo. Este sería el primer punto de unión de brazos. Enganchamos y vamos a atravesar el cuerpo, atravesar el brazo y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a recorrernos al siguiente punto del bracito. Nos recorremos al siguiente punto del cuerpo, enganchamos la hebra, atravesamos el cuerpo, el brazo y hacemos aquí un punto bajo. Muy bien, vamos a realizar esto por tercera vez. Nuevamente tomamos un punto del cuerpo. Ay, amigas, no se deja, ahí está, perdón, este es un punto del bracito, ahora un punto del cuerpo, el que sigue del cuerpecito, y vamos a hacer nuestro punto bajo. Así es como quedaría colocado el primer bracito. Vean cómo quedó perfectamente en el lateral del cuerpo de nuestro personaje de Ranma. Vamos a hacer ahora 8 puntos bajos que corresponden aquí a la parte frontal. Una vez hecho esos 8 puntos, vamos a colocar el segundo bracito de la misma forma como colocamos el primero. Vean, van a colocarlo. Si se nota mucho aquí la unión de este color blanco, pues que quede hacia adentro del bracito, pero hacia adentro del cuerpo. Toman el punto de la forma que están viendo en la imagen, introducen el crochet en el siguiente punto del cuerpo y vamos aquí a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo, atravesando el brazo, y ahí es donde hacemos el punto bajo. Tomamos el siguiente punto del cuerpo. Amigas, muchas de ustedes ya lo han hecho junto conmigo, ya saben cómo hacer esta unión de brazos, pero pues siempre tengo nuevas suscriptoras que tal vez no estén muy acostumbradas, así es que espero que no se desesperen, que yo siga dando la explicación, pero lo seguiré dando siempre en mis videos. Muy bien, aquí vamos por el último punto de unión de brazos. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo y hago mi punto bajo. Y así estarían colocados los dos bracitos, vean, perfectamente ubicados en los laterales del cuerpecito. Esta vuelta la estaríamos terminando con 26 puntos, es la vuelta número 44. Esta explicación no me cansaré de dárselas porque las dudas persisten si no les explico. Miren, nosotros utilizamos 3 puntos del brazo y 3 puntos del cuerpo para unir los bracitos al cuerpo. Estos 3 puntos que están aquí, esos 3 puntos se van a quedar perdidos adentro. Nosotros con ellos ya no vamos a trabajar, se van a quedar allí perdidos. Nosotros vamos a trabajar en el otro contorno, amigas. En este contorno vamos a trabajar. Si nuestro bracito tenía 8 puntos y 3 puntos quedaron ahí perdidos, el brazo ya solo tiene 5 puntos. Entonces 8 puntos de atrás más 5 son 13. Más otros 8 puntos que hicimos aquí adentro serían 21, más 5 del otro brazo serían 26 puntos. Espero que les haya quedado claro el por qué terminamos esta vuelta con 26 puntos. Lo que haremos en la vuelta 45 va a ser una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Nos vamos después a la vuelta número 46, en la que vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y en la vuelta 47 haremos 9 disminuciones, terminando la vuelta con 9 puntos bajos.
Al final vamos a tener algo similar a lo que están viendo en la imagen. En la vuelta 48 vamos a hacer un cambio de color a color carne. Vamos a trabajar esta vuelta en bucle trasero haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 9 puntos. Vamos a hacer 2 vueltas más, la 49 y la 50, en la que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 50 con 9 puntos bajos. Y a partir de la vuelta 51 comenzamos con la extensión que va a ser para que cambiemos la cabecita de Ranma. Hasta la vuelta 62 haremos 12 puntos bajos. Una vez finalizado, amigas, perdón que se me borró el clip, cortan hebra larga para que ensarten su aguja lanera. Estarían tomando solo el bucle delantero de los 12 puntos que nos sobrarían. Una vez que hayan tomado solo ese bucle delantero, jalan y se va a cerrar, amigas. Discúlpenme, es que se me borró el clip. Pero es así de sencillo, solo toman el bucle delantero de los 12 puntos. Una vez que hayan hecho eso, con su aguja lanera, una vez que hayan hecho eso, jalan y se va a cerrar. Y hacen un nudo fuerte y pierden por dentro del cuellito. Espero que por acá adentro, por cualquier punto del cuellito van a perder. Espero que sea la explicación clara, y si no, comuníquense conmigo en mis redes sociales, yo les explico. Y miren, así es como va a quedar. Estos 3 puntos hasta abajo, hice esa pequeña división en la explicación porque esas van a formar parte del cuellito. Cuando coloquen la cabeza va a quedar ahí el cuellito. Vamos a realizar el faldón. Van a tomar el muñeco. Esta debe ser la parte de enfrente, no atrás, enfrente, y van a tomar el punto central de allí, de la parte frontal. Aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres estos bucles y vean, introducen su hebra de este modo, ya lo hicimos antes, introducen la hebra y hacen una cadenita. Esa cadenita nos sirve para fijar la labor y podamos continuar. Entonces aquí hacen una cadena y a partir de ese mismo punto van a realizar 24 puntos bajos, un punto en cada uno de los bucles que nos quedaron libres aquí. Aprovechan para ir perdiendo esa hebrita, amigas, y van a ir haciendo esto, vean, un punto en cada punto, un punto en cada punto. Una vez que hayan finalizado la vuelta, se van a posicionar en el primer punto. Aquí van a hacer un puntito deslizado para cerrar la vuelta. Levantan con una cadena y en la vuelta número 2 van a hacer 3 puntos bajos. Aquí vamos por el primero. Amigas, en donde yo vivo pasan muchísimos autos y no sé, ahorita hay un tráfico que no puedo creerlo. Se oye que pasan y pasan y pasan. No puedo creer porque tanto tráfico, más de lo normal. Bueno, van a hacer sus 3 puntos bajos. En el siguiente punto van a hacer un aumento. 2 puntos bajos en ese mismo punto. Muy bien. Vamos a realizar esto hasta finalizar la vuelta. Déjenme cortar esta hebrita que se quedó aquí hace ratito, que perdimos ahí la hebra, y finalizan la vuelta con 30 puntos. Como ya sabemos, nos posicionamos en el primer punto, hacemos un punto deslizado, vamos a levantar una cadena y en la vuelta número 3 haremos 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Lo que haremos aquí, amigas, lo mismo de siempre, punto deslizado, cadena, pero en lugar de continuar la labor, vamos a girar el muñeco de esta forma. Vamos a girar el cuerpo de Ranma de esta forma. Y ahora nos vamos a regresar, una vez que giramos el cuerpo, en esta que es la vuelta número 4, haciendo un punto en cada punto, y estaríamos terminando la vuelta con 36 puntos. Esto hará que haya una división, y porque el faldón de Ranma está abierto en una parte aquí enfrente. Voy a terminar la vuelta. Una vez que hayan finalizado, van a terminar del otro lado. Cadena, van a girar el muñeco. Ya ves que giran la labor, pues aquí vamos a girar, pero todo el muñeco, todo el Ranma. Y en la vuelta número 5 haremos 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos.
Aquí hacemos cadena, giramos y en la vuelta número 6 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 42 puntos bajos. Aquí ya, ay miren, aquí ya me ando trayendo el relleno de mi pobre Ranma, va a quedar todo flaco. Miren, entonces ahí ya hice cadena, giré el muñeco, giré a Ranma y vamos a hacer, como les digo, un punto en cada punto, terminando esta vuelta con 42 puntos bajos. Al final otra vez hacemos cadena, giramos y en la vuelta número 7 haremos 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Al final hacen cadena para fijar y pierden la hebra por dentro. Y pues así habremos terminado este tutorial. Estén muy pendientes que en el siguiente vamos a terminar de realizar a Ranma.